Para continuar con este tema que eran, habíamos empezado con diciendo de que dos transformadores. Íbamos a empezar por el caso de los transformadores monofásicos. Y en general, esto es válido para cualquier número de fases, decimos que dos transformadores están en paralelo cuando sus primarios y sus secundarios lo están entre sí. O sea, tenemos una alimentación común en el primario y ambos secundarios están alimentando a una misma carga. La razón por la cual se iba a hacer el paralelo de transformadores era, por una parte, podía ser de que fuéramos incrementando la carga, o sea, nuestra carga fuera creciendo y transcurrido el tiempo ya un transformador resulta insuficiente, entonces podíamos llegar a poner uno o más en paralelo, de modo tal de poder satisfacer la demanda con esto. La otra razón que existía en general era por una cuestión de seguridad y de continuidad en la prestación del servicio. Así, esto lo consideramos, por ejemplo, en algunos casos de prácticas hospitalarias o lugares donde, algo de aeronáutica, donde podemos tener necesidad de tener un respaldo del 100%, de modo tal de que si nos llegamos a quedar sin uno de los transformadores, siempre nos va a quedar la disponibilidad plena de toda la carga. Había algunas ventajas, como frente a la falla de una unidad se puede seguir operando con la otra. En algunos servicios esenciales puede ser que por razón de seguridad los equipos se encuentren duplicados y hasta triplicados. En general resulta más económico agregar una unidad de la ya existente que poner una nueva de mayor tamaño. Y si la demanda es muy variable y se dispone de varias unidades, se las puede ir agregando en la medida que la carga lo exige y reducir las pérdidas que resultan de operar una máquina de gran potencia a baja carga. Para una determinada potencia, siempre la instalación de varias unidades es más costosa y ocupa más espacio, digamos, que una sola unidad. Al ver las condiciones, las exigencias, los requisitos para que dos transformadores pudieran conectarse en paralelo, habíamos dicho de que había algunas condiciones que eran inexcusables y otras que eran deseables. Aquellas que se exigen sí o sí son las siguientes. La igualdad de frecuencia de las redes que han de conectarse. O sea, si decimos, como les comentaba el otro día, de que van a estar alimentados la misma red, obviamente no pueden estar alimentados por redes de distinta frecuencia. Entonces, esta condición se entiende o se extiende como que deben estar diseñados para la misma frecuencia. O sea, ya que no es posible lo otro, pero sí es posible que el diseño sea para distintas frecuencias. Entonces, ambos transformadores deben estar diseñados para la misma frecuencia. Tienen que tener iguales tensiones nominales en primario y secundario. Tienen que tener igualdad de fases entre los primarios y secundarios. Sabemos que la fase puede ser 0 grados o aproximadamente 0 grados y aproximadamente 180 grados. Tienen que tener relaciones de transformación muy próximas, o sea, se admite alguna pequeña variación en esto, y la potencia nominal del mayor no debe ser superior al doble de la potencia nominal del menor.
Esta condición es para que, en definitiva, se pueda lograr que si bien las anteriores son condiciones inexcusables, pero vamos a ver en estas otras que para que ese complemento sea eficiente y de si son más del doble no vamos a poder lograr el resto. Habíamos hablado de condiciones de eficiencia, entonces a esto le agregamos que las relaciones de transformación en vacío tenían que ser iguales, que las tensiones de cortocircuito o impedancias equivalentes en tanto por ciento o en tanto por uno debían ser iguales, y que los componentes de las impedancias equivalentes expresados en tanto por ciento o en tanto por uno también sean iguales entre sí, o sea, igual resistencia equivalente, igual reactancia equivalente. ¿Sí? Esto va a hacer de que estas condiciones nos hagan de que el paralelo sea eficiente. Además de eso, lo que estamos logrando es que la carga se distribuya proporcionalmente a la potencia de cada uno de los transformadores. O sea que porcentualmente los dos tengan la misma carga, aunque puedan tener, los dos más, aunque puedan tener diferentes potencias. ¿Sí? O sea, cada uno va a estar al 50%, al 60%, al 80% o al 20% de la carga, aunque tengan entre sí diferentes potencias. Bien, habíamos empezado entonces a analizar cada uno de los puntos especificados y respecto de los puntos 1 y 2 no es necesario mayores comentarios, o sea, los puntos 2 es igualdad de frecuencia, los comentarios que había para hacer ya los he dicho, y la igualdad de tensiones nominales en primario y de secundario no es tampoco motivo de alguna interpretación extraña. Para el tercer caso, que es que sean 0 grados, 180 grados, podríamos hacer una determinación experimental de los terminales homólogos entre primario y secundario. O sea, reitero por enésima vez, estamos hablando de transformadores monofásicos que vamos a conectar en paralelo. Entonces, en esta metodología lo que hacemos es tomamos los dos transformadores, los interconectamos entre sí, los devanados los puenteamos entre sí, y lo que vamos a hacer es medir la tensión a la salida de esto entre los dos conductores que nos quedan abiertos, y lo que vamos a hacer entonces es verificar con esta tensión B3, ¿sí? Si B3 es menor que la mayor de los otros dos, los terminales unidos son de la misma polaridad. Y si B3 es mayor que la mayor de las otras dos, los terminales unidos no son homólogos. Esto es un método experimental para hacerlo. También hay otro más rudimentario que puede ser con alimentando, dejamos el primario y el secundario lo dejamos sin conectar, y acá en el primario lo que hacemos es ponerle, hacer un toque, digamos así, con una fuente de corriente continua en este caso, y en el secundario ponemos un voltímetro de tipo de cero central, digamos. Si yo pongo el positivo, por ejemplo, de la batería en H2 y el negativo en H1, y que es un voltímetro de corriente continua, lo conecto un terminal, el negativo al X1 y el positivo al X2, y le hago un toque, ahí lo que voy a tener, toco, digamos así, la fuente de alimentación,
lo que voy a tener un fenómeno transitorio que me va a inducir una fuerza electromotriz en el secundario. En este caso, si la deflexión es positiva, la polaridad es coincidente. Si la deflexión es negativa, la polaridad no es coincidente. Estos son, digamos, una verificación previa que tenemos que hacer para poder conectarlo en paralelo. Ahora sí vamos a ver qué carga, qué corriente, o sea, vamos a determinar la corriente que aporta la carga cada transformador y de la corriente circulante para el caso de relaciones de transformación iguales y desiguales. Si las relaciones de transformación no son iguales, ¿sí?, se producirá una corriente circulante por los transformadores aún en vacío, por lo que aumentarán las pérdidas. O sea, uno va a oficiar el de tensión mayor, va a intentar, lo va a tomar el de tensión menor como una carga. Por lo tanto, este transformador ya de por sí me va a estar consumiendo corriente, tomando al secundario del otro transformador como una carga, sin entregarla a la potencia que le estoy demandando, ¿cierto? Esto es muy parecido a dos impedancias conectadas en paralelo. En realidad, básicamente es lo mismo, ¿sí? Tenemos un transformador que tiene tensión primaria, secundaria, el otro transformador, que es el 2, una tensión primaria y secundaria, tenemos resistencia y reactancia, esta impedancia del primario, y relaciones de transformación. Lo que hacemos es a estos dos transformadores, uno con estos conductores, y esto acá lo que estoy haciendo, por supuesto, obviamente, es respetar la polaridad, y entre ambos me van a alimentar a la misma carga. O sea, estamos cumpliendo con la condición de que están conectados sus primarios y sus secundarios, nada más que acá lo he buscado de modo diferente. Sus primarios y sus secundarios, y están alimentando una carga en común. O sea, tengo acá un paralelo de transformadores monofásicos. A través del primario va a circular una corriente que vamos a llamar IP1, y a través de el otro transformador va a circular otra corriente que vamos a llamar IP2. Ambos, como dije, con sus relaciones de transformación, y esto sería U'C, que es la que me está alimentando a la carga. O sea, UP1 igual a UP2, comenzamos con este análisis. Las tensiones primarias son iguales y es una sola, que es la de suministro. Las tensiones secundarias son iguales entre sí y son igual a la tensión de la carga. Comenzamos a hacer estas relaciones de transformación, aplicamos la relación de transformación, y digo que la tensión primaria es la tensión del secundario. La tensión de este primario es igual a la tensión del secundario más la caída de tensión en la impedancia, ¿sí? La expreso de otra forma, digo que la tensión US' es la tensión en la carga por la relación de transformación más la caída de tensión en la impedancia. Hago lo mismo con el secundario. Después digo de que ambos son iguales, ¿sí? Es lo que pusimos ahí como condición al principio. Ambos son iguales. La corriente que va a circular por la carga es la sumatoria de las corrientes aportadas por cada uno de los transformadores. La que aporta el transformador 2 va a ser la total, menos la que aporta
transformador 1 y a partir de ahí lo que hago es seguir resolviendo matemáticamente estas equivalencias y llego a la expresión de que IP1, despejo desde acá, me da que es igual a esta parte. A esta fórmula es el aporte de el transformador 1 a la corriente total. Ahora bien, yo juego matemáticamente un poquito y a esta fórmula la puedo escribir también de esta forma, donde voy a tener de que esto lo divido en dos partes y voy a tener esto, ¿sí? Esta parte que va a ser en todo caso la energía o la parte de la componente de la corriente que puede llegar a quedar entretenida si estas relaciones de transformación no son iguales. Si las relaciones de transformación son iguales, este paréntesis me da que es igual a 0, y todo lo que está recuadrado acá, obviamente, va a ser igual a 0. O sea que va a ser el caso ideal, donde el aporte de cada uno de los transformadores se va a estar repartiendo de forma inversamente proporcional en las impedancias. O sea que lo voy a estar teniendo un pleno aprovechamiento. Acá decimos de que el primer término del segundo miembro es la corriente circulante entre ambos transformadores en vacío y el segundo término es el aporte de corriente del transformador 1 a la carga. Para el transformador 2 es exactamente lo mismo, lo único que cambia es el sentido de el signo, digamos, de tensión acá, pero luego nos va a quedar igual que en el caso anterior, si los dos transformadores tienen la misma relación de transformación, este IP12 por la impedancia del primario sobre esto va a ser el aporte del transformador 2 a la carga. En caso de que los transformadores poseen igual relación de transformación, la corriente circulante es nula y el aporte de cada transformador en la carga queda como IP1 e IP2. ¿Sí? O sea, se están repartiendo de este modo cuando estoy alimentando una corriente IP12, una tensión primaria, y también acá, referido al secundario, lo estoy haciendo. Esto es I', P12, que lo estoy haciendo donde cada transformador, le he simplificado el esquema y cada transformador me está aportando su parte a la carga. O sea, de esta forma no hay energía entretenida, sino de que esto es lo que me logra la igualdad de las relaciones de transformación. Ahora, ¿cómo es el comportamiento del paralelo cuando no se cumplen cada una de las condiciones del acoplamiento? O sea, hemos visto que cuando se cumplen, estamos logrando lo que nos proponimos, que es conectarlo en paralelo, y ya un poquito más adelante vamos a ver de que esa conexión además también va a ser eficiente. Ahora, antes de eso, vamos a ver qué es lo que sucede cuando no se cumplen. ¿Sí? La igualdad de las impedancias equivalentes expresadas en tanto por uno, o por unidad, digamos, significa igualdad de las tensiones de cortocircuito por unidad. Y nos asegura que la repartición de las corrientes por los la repartición de las corrientes por los dos transformadores será inversamente proporcional a sus impedancias expresadas en ohms. O lo que es lo mismo, el transformador de mayor potencia será asiento de una mayor corriente para que los dos adquieran el mismo grado de carga en todo momento. La impedancia del transformador 1, expresada en tanto por 1, es la impedancia expresada en ohms sobre la impedancia base. Esto ya lo hemos visto.
La impedancia en ohm a la impedancia base es la tensión del primario elevado al cuadrado dividido la potencia del primario, y así llego a que es la impedancia expresada en tanto por uno, es la impedancia en ohm por la energía sobre la tensión al cuadrado. Va a suceder exactamente lo mismo cuando considere el transformador 2, nada más que obviamente me van a cambiar los sonidos. Si las impedancias son iguales, estos valores son iguales, entonces lo que estoy teniendo que la relación de las impedancias en ohm es igual a proporcional a al modo en que se dividen las energías. O sea, lo que he destacado acá, las impedancias en ohm resultarán inversamente proporcionales a las potencias de los transformadores, de manera tal que la repartición de corrientes será eh, proporcional a las potencias de los transformadores. ¿Eh? Eh, si esta condición no se cumple, no podremos llegar a la potencia nominal del transformador de mayor potencia sin sobrecargar al otro. O sea, no se olviden, uno me está actuando como carga del otro, entonces si yo tengo uno de 100 y otro de 80, para llegar al de 100 te voy a tener que sobrecargar al de 80 porque no existe esta repartición proporcional. Eh, la potencia total obtenible del grupo será inferior a la suma de las potencias individuales. Sin embargo, esta no es una condición excluyente. Estamos hablando de esto, que estas son las cosas que me hacen más eficiente la conexión, ¿cierto? En algún caso puedo llegar a admitirlo esto y se aconseja de que no se debe unir en paralelo transformadores cuyas tensiones de cortocircuito varíen en más del 10%, o sea, la diferencia de las tensiones entre tensiones de cortocircuito sean superiores al 10%. No se olvide que la tensión de cortocircuito es uno de los datos característicos de placa, o sea que además del ensayo que podemos realizar, pero en principio lo que tenemos que hacer es ver las características de placa y ahí ya tenemos la información sobre cuál va a ser la tensión de cortocircuito. Aún así, también podemos llegar a calcularla o inferirla, pero por otro lado las normas también nos regulan cuáles van a ser las impedancias de acuerdo al tipo de carga, o sea que como que estamos bastante regulados en ese sentido, o sea que uno no puede, digamos, tener tan gran variedad entre una y otra. Se suele dar más a esto en el caso de los transformadores de gran potencia. Sucedió hace unos años acá en la provincia de Córdoba, en un mes de enero. Recuerden de que hace unos 7 u 8 años atrás hubo un gran apagón porque se quemó uno de los transformadores que nos une a la red de 500 kilovoltios, situado acá en la estación transformadora de Malvinas Argentina. Malvinas Argentina es una localidad que está muy cercana a la ciudad de Córdoba capital, cerca de Montecristi. Y ahí se quemó una fase de un transformador ahí, un transformador de 400 megas, o sea, una cosa bastante importante, y tuvimos una crisis provincial para como era pleno enero, con cortes de energía rotativa, porque con toda la generación que EPEC puso a disposición, no era suficiente para la demanda que se daba en ese momento. Y justo se dio una tercera para cómo reparar un transformador de eso, no es una cosa tan rápida. Justo se dio una casualidad de esas que son enormes.
EPEC había comprado un transformador para instalar en la estación transformador de General Cabrera, que ya estaba físicamente, estaba ahí en General Cabrera, o sea que todavía no se había empezado el montaje ahí, así que justo, bueno, se lo trajo desde allá eh, hasta la estación transformadora en Malvinas, Argentina. Eso requiere toda una logística de traslado enorme. Se lo trajo hasta ese lado, se hizo el montaje, se lo termina porque el transformador, como estos monstruos realmente tienen un peso espantoso, entonces se lo transporta al transformador, digamos, pero como que sin el fluido aislante, sin los aisladores, todo eso que se le quitan para quitarle peso precisamente. Y luego, bueno, cuando se llega al lugar hay que hacerlo al transformador, hay que armarlo completo, ponerle el fluido aislante, entonces esa es una tarea que es lenta, digamos, alrededor de un mes después se pudo volver a la normalidad. En este caso, el problema que tenía que la diferencia de la potencia de la impedancia equivalente o la retención del cortocircuito era del 12%, pero lo forzaron a funcionar de este modo hasta que se reparó. Tardó como 6 meses en repararse el transformador propio y se volvió a la normalidad, digamos. Pero era una situación de emergencia, o sea que ahí el tema económico mucho no importó. Bien. Eh, Componentes de las impedancias. Habíamos dicho además que era deseable de que los componentes de las impedancias fueran iguales entre sí. Y acá hay una explicación vectorial de por qué eso. Tengo una tensión en la carga, cada uno de los transformadores, si es que sus componentes son diferentes, me va a aportar una corriente I1 y el otro una corriente I sub 2. O sea, voy a tener un pequeño desfasaje entre ambas corrientes. Recuerden de que este tipo de gráficos yo los hago exagerados, digamos así, como para que se pueda eh, poder apreciar. ¿Sí? ¿Y esto qué es? En ambos casos tengo una caída de tensión resistiva, una caída de tensión reactiva. O sea, acá ambos están desfasados en los 90 grados, pero fíjense que al ser paralelas las corrientes y tener esto, en realidad lo que estoy haciendo es tener una suma vectorial cuando si ambos son iguales voy a tener una suma aritmética, con lo cual voy a aumentar la eficiencia de la conexión. ¿Sí? Decimos, para un buen acoplamiento en paralelo de transformadores y que la distribución de corriente sea la debida, no basta que los transformadores tengan la misma tensión secundaria en vacío. Es necesario, como hemos visto, que la tensión del cortocircuito expresada en tanto por uno de los trafos sean iguales, y preferible además que lo sean también los componentes de impedancia de cortocircuito. O lo que es lo mismo, la caída relativa de tensión en la resistencia de ambos y en las reactancias respectivas. Satisfecha todas estas condiciones, la carga se distribuye en todo momento, cualquiera que sea su valor y el factor de potencia de la carga, en razón directa a las capacidades operativas respectivas. De manera que la capacidad de cada transformador se aprovecha íntegramente, y si todas las unidades son iguales, la carga se repartirá por igual. Cuando con las mismas impedancias de cortocircuito, en tanto por uno, las componentes resistivas y reactivas son distintas de uno a otro transformador, la corriente se distribuye proporcionalmente a las distintas capacidades. Pero los desfasajes en factor de potencia por transformador son distintos y el rendimiento del conjunto baja. Es decir, que la potencia total del grupo es inferior a la suma de las potencias de los transformadores individuales.
Este efecto en la práctica no anula la posibilidad de conexión de paralelo. Estamos hablando de hacerlo más eficiente, ¿no es cierto? De los trabajos individuales solo lo hace más eficiente. Y lo que tenemos acá es que las corrientes, si el valor de la tensión en la carga coincide con la tensión de cortocircuito, a plena carga, por los dos circularán corriente de plena carga. Me voy a dejar de compartir, les pido que carguen la asistencia de ustedes. Nos queda 1 minuto y medio. Y mientras tanto, si hay alguna pregunta, les respondo y si no, nos conectamos de inmediato.